de junio y titulamos nuestra columna de hoy Día 930, Santilli y el ministro transformista. ¿Por qué? Un transformista es aquel que se viste con ropa y accesorios del género opuesto, con fines fundamentalmente artísticos, teatrales o de entretenimiento, ¿no? Entonces, teléfono para el analista de Santilli, quien anoche, cuando salía de la Quinta de Olivos, luego de ser nombrado jefe de gabinete, dijo que quería ser quien encarne un gobierno transformista. Si buceamos en su historia, entenderemos mejor este fallido memorable, ¿no? En el barrio porteño de Villa Urquiza, en el cruce de las calles Congreso y Donato, hay un busto del líder comunista vietnamita Ho Chi Minh, que fue inaugurado en 2012 por el entonces ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, Diego Santilli, quien al lado del embajador vietnamita de Buenos Aires reconoció al líder comunista como un héroe de la lucha contra el colonialismo. Aquel Santilli, que se ocupaba de varios puntos de la agenda progresista del gobierno PRO en la ciudad de Buenos Aires, 2 años después publicó un libro infantil llamado Mi familia verde, Mi familia verde, en el que enseñaba a los alumnos de primaria cómo desarrollar hábitos para preservar el medio ambiente y combatir el cambio climático. Y en 2010 Santilli fue clave en la institucionalización de los cartoneros como empleados estatales en la separación de residuos de la capital. ¿Quién diría que aquel político sería hoy jefe de gabinete del gobierno de Javier Milei, quien considera, por ejemplo, que el cambio climático es un invento de los socialistas y comunistas, a quienes se les atribuye todas las decadencias del país? Bueno, probablemente estas contradicciones se le pasaron por la mente cuando salió de la reunión con Milei y Karina en la Quinta de Olivos y le dijo a la prensa que va a continuar con un gobierno transformista en vez de transformador. Lindo fallido que advirtió probablemente, porque luego agregó transformista y reformista, ¿no? Y si dividiéramos a todos los políticos en 2 grandes grupos, podríamos decir que están los conductores y los choferes. Los primeros quieren ir a algún lugar en particular, tienen una idea de país y se encargan de convencer a otros para marchar hacia ese horizonte que sueñan. Los segundos son profesionales del volante, pueden ir a la derecha, a la izquierda, al norte, al sur. Lo que los guía es el cliente que está a bordo. Santilli no tiene GPS ideológico. Un día es ambientalista, el otro día es mileísta, antes larretista y mucho antes peronista. Pertenecer a la misma raza de políticos que Patricia Bullrich, aunque su impronta no es el enfrentamiento sino el encuentro. Es un consensualista, el diálogo, la capacidad de decirle a cada interlocutor exactamente lo que quiere escuchar. Eso es lo que en la ciencia política se llama justamente transformismo, la habilidad de mutar de forma sin perder poder, de servir a todos los amos sin traicionar a ninguno, porque nunca hubo lealtad genuina que traicionar. Santilli sintetiza una época y la reproduce, ¿no? Es un cazador de poder en estado puro, una de las mayores expresiones de lo que el propio Milei llamó la casta. Por eso puede pasar del comunista, entre comillas, Larreta, a la libertad avanza, sin que le tiemble el pulso ni le cambie la sonrisa. Si vamos sobre la biografía política de Santilli, nos vamos a encontrar con alguien que siempre tomó decisiones que lo acercaban al poder. Nació en 1967, es hijo de Hugo Santilli, empresario de la construcción, es dirigente de River Plate, expresidente del Banco Nación durante el gobierno de Menem, y hijo también de María Luisa Forchieri, tarotista. Esta combinación, el padre menemista con poder real, la madre tarotista, ya dice algo sobre el origen, una clase acomodada pero vinculado a lo popular. Fue el Estadio Monumental el que lo vinculó con Menem, a Santilli padre. El viejo Hugo presidió River en la etapa gloriosa del 86, cuando el club ganó la Libertadores, la Intercontinental, y esa relación lo llevó luego después a presidir nada más que el Banco Nación. El hijo arrancó su carrera en el lugar que corresponde a alguien de ese linaje, ¿no? Inició su actividad política en el Partido Justicialista durante la década de los 90, dentro del espacio peronista que encabezaba Gustavo Vélez. Vale mencionar, crítico en ese momento de Menem, aliado al entonces gobernador de Néstor Kirchner. Luego, Santilli se acercó a Roberto Labaña y tras la conformación del PRO se integró al armado de Mauricio Macri, es decir, peronismo de centro-derecha, peronismo de centro-izquierda, finalmente macrismo, un recorrido que en la Argentina no sospecha a nadie, pero que define perfectamente al hombre, ¿no? Pragmático, adaptable, sin ideología dura. Se recibió de contador en la Universidad de Buenos Aires, estudió marketing en Berkeley,
en Estados Unidos y se especializó en Administración y Gestión Pública en la Escuela de Administración de París, con una beca del gobierno francés. La formación era de un cuadro técnico que quiere proyectarse hacia arriba, ¿no? Y de ahí su carrera fue una acumulación metódica de cargos: legislador porteño, senador nacional, ministro de Ambiente y Espacio Público bajo Macri, vicejefe de gobierno junto a Rodríguez Larreta entre 2015 y 2021. Y vamos a mostrar un video en aquel Santilli larretista del 2014, hace 11 años, cuando era funcionario preocupado por el cambio climático. Son 31 segundos de Santilli y la familia verde. En los años acumuló responsabilidades ejecutivas de peso, especialmente en materia de seguridad. Se convirtió en una de las figuras más visibles de la gestión de Larreta. En 2021 dio el salto más audaz. Dejó la ciudad y encabezó la lista de diputados de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, donde primero venció en la interna Facundo Manes y se impulsó al oficialismo en la legislativa. Y superó además al oficialismo en aquel momento peronista en la legislativa. Vamos a ver el spot de ese año en el que Santilli le gana al peronismo, diputado por la provincia 2021. Escuchar antes de hablar es hacer después de escuchar. Es el largo plazo, es la planificación, es el orden, es la continuidad de los proyectos, es la seguridad, es la educación, es la libertad para trabajar, para crecer. Es decir, basta al que te impone, al que te maltrata, te roba los sueños. Es creer de verdad que la transformación es posible. Es por sobre todas las cosas trabajar, trabajar y trabajar, porque esa es nuestra experiencia. Es Diego El Colo Santilli, Graciela Ocaña, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Bueno, es una apuesta clara a convertirse en el gran referente del PRO bonaerense de cara a 2023, pero en las PASO de ese año fue derrotado en la interna por Néstor Grindetti, alineado con Patricia Bullrich, que obviamente derrotó a Horacio Rodríguez Larreta y arrastró en la provincia la derrota de Santilli. Lo que vino después es lo más revelador de su carácter político, ¿no? Cuando Milei ganó, Santilli fue uno de los primeros del PRO en alinearse. A pesar de que Milei había dicho que su jefe político de entonces, Horacio Rodríguez Larreta, era un zurdo de mierda, y de él mismo, que era sinónimo de corrupción, los recibió como aliados junto a Ritondo, y el tándem Santilli-Ritondo funcionaba como el ala del PRO, que más se acercó a la Libertad Avanza y que entendía que los vientos políticos favorecían a la extrema derecha. Apoyó la ley Bases, promovió acuerdos entre el PRO y la Libertad Avanza desde su banca. Eso tiene una ironía notable, ¿no? Como contábamos, el propio Milei lo había llamado engendro y corrupto antes de las elecciones, diciendo que no hay nadie que no diga que Santilli es un corrupto. Y representaba un pantano de la corrupción y vínculos con el crimen organizado, textualmente, ¿no? Meses después lo nombró ministro, ¿no? Vamos a ver algunos de los tweets de hace solo 3 años de Milei contra Santilli, ¿no? Ahí tenemos el primero. Dice: Colorado, hijo de mil puta de Santilli, debería explicar cómo lleva el estilo de vida que tiene antes de ponerse en economía, lo cual no sabe nada. Todos los opinólogos inútiles, ¿no? Fíjense qué pensará todavía Milei de Santilli, que debe dar explicaciones sobre su estilo de vida. Y luego de lo sucedido a Adorni se volvió aún más comprensivo, podríamos decir. Veamos este otro siguiente tuit, que nos va a colocar en la pantalla ahora. Diego Santilli, el candidato de los TikTok y el boludeo de una provincia gobernada por inseguridad y los narcos. El tipo que dice abiertamente que vive de sus negocios, entre comillas, y recibe sonrisas, no preguntas. No hay nadie que no diga que no es un corrupto. Es el que se pagaba la fiesta de cumpleaños con la tuya. Ese es el que los medios nos quieren vender como la alternativa para la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, evidentemente, como dice Cristina Kirchner en política, las ofensas parece que a los 6 meses dejan de funcionar, o sea, prescriben. Y antes de ser nombrado como ministro del Interior, Santilli tuvo una parada muy importante, ¿no? Tras la derrota electoral de la Libertad Avanza en septiembre del año pasado con el peronismo bonaerense de Axel Kicillof, el candidato libertario para buscar la revancha de las elecciones nacionales era José Luis Esper, quien, golpeado duramente por la investigación sobre el financiamiento del investigado por relaciones con el narcotráfico Fred Machado, Esper tuvo que bajar su candidatura poco antes. Tal es así que no llegó a cambiar la boleta y Santilli estaba convocado a una elección muy difícil y ni siquiera aparecía en la foto de la boleta. Por eso esas dificultades hizo el siguiente spot de campaña que probablemente mejor representen
a Santilli. Escuchémoslo, son 40 segundos. Diego El Colo Santilli. Y yo soy Karen Reichardt. Estas elecciones, los argentinos decidimos si seguimos con el cambio que empezamos junto al presidente Milei o si volvemos al pasado. Así que cuando estés por votar con la boleta única, presta mucha atención. En la provincia, La Libertad Avanza es la primera opción, con la columna violeta y el águila. Vas a encontrar una foto donde está Karen y otra persona que bajó su candidatura. No te preocupes, porque marcando en el casillero estás votando a Karen, a los candidatos de La Libertad Avanza y a mí. Para votar al Colorado, marcás al pelado. Este 26 de octubre, acompáñanos con tu voto. ¿La Libertad Avanza o Argentina retrocede? Diego Santilli y Karen Reichardt, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. La Libertad Avanza, lista 503. Si marcas al pelado, votás Colorado, ¿no? Santilli todo lo vuelve simple, simpático, logra sortear la trama de narcotráfico, corrupción, lavado de dinero. Espera simplemente a alguien que había bajado su candidatura. Un teflonado Santilli, nada lo mancha, nada lo daña, y son divertidas las vueltas del ministro transformista, ¿no? Para ser aceptado de lleno entre los libertarios tuvo que reemplazar al pelado, pero fue aceptado como propio cuando cumplió la promesa que hizo en el streaming del Gordo Dan, carajo, y justamente se peló en vivo. Vamos a recordar estos otros 40 segundos de Santilli en carajo. Parezco Matantuono, escúchame, que no soy. Yo no soy Matantuono, está claro. Pero es un disparate. ¿En dónde nos metimos? Tienes que ir ahora. ¿A dónde vas ahora, Diego? Bueno, todo un rito, se peló en vivo después de ganar las elecciones que eran improbables, terminó aceptando más que ningún otro integrante del PRO. Santilli logró que lo que Ritondo todavía no se atreve a soñar. ¿Por qué? Porque es más maleable, más plástico. Del pelado a la reta, el pelado Esper, para terminar pelado Santilli, ¿no? Chistes de la política que a Santilli, lejos de hacerlo ver como un saltimbanqui sin principios, logra que se vea como un rasgo hasta simpático. Ahora fue designado nada menos que jefe de gabinete, porque fue una pieza clave en las transformaciones de este gobierno transformista y reformista. Básicamente es el artífice del toma y daca, en cambio de apoyo parlamentario, con fondos discrecionales, con los gobernadores, ¿no? ¿Será quien le toque tener que sobornar a los nuevos quaders, como denuncian algunos diputados? Bueno, el tiempo lo dirá. Por lo pronto, su ateflonado y habilidad hacen que, a pesar de tener más denuncias y con igual de pocas explicaciones, que Adorno y Santilli lo reemplace, porque al igual que Esper decidió dar un paso al costado. Santilli tiene el cuero muy duro y varias denuncias que pesan contra él, pero las más documentadas es su vínculo con sociedades en paraísos fiscales, según los Pandora Papers filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. La madre del Colo, María Luisa Forchieri, que es tarotista, habíamos dicho, figura como presidenta y única directora de un offshore, el Lackerside International Limited, radicada en las Islas Vírgenes. El detalle que vuelve el asunto surrealista es que en la FIP la misma señora aparece como monotributista de servicios personales de astrología, espiritismo, pero obviamente su madre debe tener todo su patrimonio por la sociedad conyugal con su marido, ¿no? Su hermano Darío, radicado en Uruguay, aparece como CEO de South Touring LLC, o sea, una compañía limitada, una sociedad de responsabilidad limitada, traduciendo a la Argentina, es una sociedad en Florida dedicada al alquiler de propiedades. Y en total la familia Santilli y Forchieri tiene vínculos con 14 firmas locales y 2 offshore. Cuando en 2018 le preguntaron al respecto a Santilli, él respondió: es normal, todo el mundo lo hace, y en la medida que esté declarado y pague sus impuestos en la Argentina no implica ningún delito, ¿no? Hasta acá, todo surrealista, divertido, como Adorni, ¿no? El caso Niembro lo comprometió directamente como funcionario, porque más de 170 contratos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público que él dirigía fueron otorgados en forma directa a la productora del ex candidato Fernando Niembro. El 75% de los fondos públicos involucrados salieron de su cartera. Se criticó en 2019 haber instalado un sistema de reconocimiento facial en cámaras porteñas que la justicia declaró inconstitucional. Una investigación posterior decía que eran datos biométricos que recolectaban también el de opositores como Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Estela de Cardrotto, Juan Grabois, pero siendo justos,
Ese reconocimiento facial es el que permitió que la justicia pudiera apresar a varias decenas de prófugos, ¿no? El hombre, que en 2024 se convirtió en uno de los principales promotores de la ley Ficha Limpia, tiene propios expedientes abiertos. Santilli hizo sacrificios para llegar al lugar en el que está, ¿no? Porque no solamente tuvo que pelarse, reemplazar a Esper en una elección difícil, tuvo que entregar su intimidad y además su matrimonio de 20 años, ¿no? La AFI, Oficina de Seguridad, en la época del presidente Macri, lo espió a él y a varios miembros de gabinetes. Él era vicejefe de gobierno de la ciudad como parte de la operación sistemática de vigilar a los propios y ajenos por igual, ¿no? Los informes internos lo identificaban como objetivo pibe, entre comillas, y lo investigaban por enriquecimiento ilícito. El aparato de inteligencia del gobierno al que pertenecía no distinguía entre opositores y aliados. Las consecuencias llegaron hasta su vida personal. Nancy Paso, su pareja de 20 años y madre de sus 3 hijos, lo dejó cuando se enteró que Macri había mandado espiar también a sus hijos, según ella. Textualmente, cuando Macri mandó espiar a mis hijos, ese fue mi límite, declaró públicamente. Ahora vamos a ver un fragmento de un editorial de Nancy Pasos en el que reflexiona sobre su paso de Santilli a La Libertad Avanza y demuestra su rencor hacia Mauricio Macri por aquella escena de espionaje. Escuchémosla. Santilli ya se pintó de violeta. Y además tiene miles de razones para hacerlo. Porque está claro que Macri a Santilli siempre lo ninguneó y lo destrató. Yo soy testigo directa. Hasta le puso espías en la casa. ¿Qué fidelidad le debe Santilli a Mauricio? Ninguna. También está claro que Santilli le sumó profesionalismo y casta a su equipo, que se necesita ahora para hacer las negociaciones. Santilli tiene la capacidad de hablar con toda la oposición, tiene llegada hasta con Cristina Kirchner y sabe, además de todo, repartir el juego. Hoy mismo lo estuvo haciendo con algunos gobernadores, así que insisto, Colo, pintate de violeta ya, porque a este no le debes nada. Bueno, ahora bien, cuando la AFI macrista investigó, hubo servicios de inteligencia que dijeron haber encontrado delitos para, textualmente, entre comillas, carpetear al propio Santilli, ¿no? El periodista del Destape, Ariel Ijalat, los difundió. Lo que van a escuchar ahora es un presunto audio filtrado por un servicio de inteligencia que espiaba a Santilli. Dice lo que los encontraron. Vamos a ponerlo, obviamente, en condicional, pero escuchémoslo, es un minuto. Un seguimiento de algunas personas, porque son los que van a operar políticamente contra. Lo otro que tenemos es algo que ustedes estuvieron haciendo ya, que en su momento no les comenté de qué era, pero porque no avanzó. Si avanzaba era cosa. La idea es que el uno le bajó el dedo a Santilli. Santilli gastó $1.600.000 el año pasado y no usa tarjeta de crédito. Es un narco. No hay forma que tenga, me refiero al nivel de vida, no hay forma que justifique el nivel de vida que tiene. Se fue a Dubái, se fue con las hijas de la nueva pareja, con la suegra, con la mujer, se fue con 2 amigos, pagó $270.000, así de una, el hotel, el avión, o sea, tiene un nivel de vida que no da con lo que gana nadie, boludo. Bueno, si Adorni cayó por no poder explicar su estilo de vida, Santilli no debería asumir si esto fuera cierto, pero en política muchas veces la justicia llega cuando se pierde el poder y Santilli ahora está en pleno ascenso y acumulación, ¿no? Más allá del propio transformismo de Santilli, cabe preguntarse cuánto se transforma el gobierno con su llegada a la jefatura de gabinete, ¿no? Y positivamente probablemente. Vamos a ver un gobierno más dialoguista, que intente mantener cerca a sus aliados, que tenga que hacer concesiones, o Santilli será absorbido por una lógica de extrema derecha que solo acelera en las curvas. Lo sabremos con el tiempo. Por lo pronto la caída de Adorni deja atrás buena parte de la estética de la doma a los adversarios y del bullying como política de Estado, ¿no? El gobierno muestra con Santilli una cara más amable y versiones que indican que el nombre del Colorado suena para ser el próximo candidato a gobernador de La Libertad Avanza. Esto hace que haya versiones que le asignen al PRO soñar con una negociación de apoyo al gobierno en Cava y en ganar a través de Santilli la provincia. El ala de Santilli y de Ritondo y tiene éxitos concretos que mostrar. Parece que se aleja de una ruptura, pareciera. Sin embargo, Milei le adjudica
en parte a Macri la caída de Adorni, y Lira Limone tuiteó que a Adorni le retiraron el apoyo los tibios que vomita Dios. Hace menos de una semana, en un discurso en la Fundación Faro, Milei dijo: Macri tiene el récord, defaulteó la deuda en pesos. Pequeño detalle, lo llamaron reperfilamiento, se llama default. Evidentemente Milei ve las jugadas de Macri para arrebatarle la representación de la derecha y marca su distancia, ¿no? Así que veremos. En la serie Porno y helado, 3 amigos hacen una banda sin saber nada de música y